Y les dejo en compañía de Luis, quien se va a presentar. Luis, adelante. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, Carlos, Lilian, por la oportunidad también de compartir con todos los compañeros, contadores, a fin de poder también evacuar todas las dudas que tenemos referente a los nuevos tipos de salida que estamos implementando en IPS a través del sistema REI, que prácticamente son todo conforme al código laboral que siempre estaban establecidos así. De acuerdo a esas normativas, también es importante definir el tipo de salida que se tiene que realizar a cada trabajador cuando hay un término de contrato, término individual de contrato, y vamos a estar desarrollando todas estas nuevas formas de salida que para nosotros como funcionarios también es algo nuevo, y también para la ciudadanía y los usuarios del sistema REI. Bueno, ante eso vamos a estar haciendo una breve introducción. Vamos a mostrar un cuadro. Quiero, si me confirman si el cuadro se ve bien, Sí, se se ve puede bien, leer. se puede leer. Y me avisan también si se corta la señal por el internet. Bueno, Sí, el, el contrato, como sabemos, puede ser siempre verbal o escrito. En esto estamos desarrollando de acuerdo a como tuvimos como fuente la Carta Orgánica del IPS, el Código Laboral, y una guía laboral del doctor Félix Paredes, que es profesor de la UNA del Derecho. Utilizamos también su material como fuente para hacer este mapa conceptual. En ese sentido, hoy como estamos hablando es la terminación de contrato de trabajo que se puede dar por una serie de causales. En este caso, tenemos dos causales principales, que es por voluntad unilateral del empleador y por voluntad unilateral del trabajador. Vamos a ir desarrollando uno por uno. En este caso vamos a hacer la breve introducción por voluntad unilateral del empleador, que puede ser por despido. Siempre cuando es por parte del empleador es un despido. En ese sentido, el despido es el acto jurídico unilateral en virtud del cual el empleador manifiesta o notifica al trabajador su decisión de extinguir una relación de trabajo. Bueno, el despido en ese sentido puede ser justificado e injustificado. La prueba del despido siempre tiene que estar configurado por dos formas. En este caso, está a cargo del empleador probar que el vínculo contractual no sigue debido a una justa causa. Consagra la estabilidad general del empleo, efectividad del trabajador que completó el periodo de prueba. Por tanto, el trabajador efectivo despedido percibirá las indemnizaciones, salvo imputación y demostración de una justa causa por el ex patrono, cualquiera la mencionada en el artículo 81 del Código del Trabajo. Bueno, siempre en ese sentido, si el despido es justificado, la prueba del empleador tiene que realizar. La prescripción de la acción del empleador. La acción del empleador para dar por término un contrato de trabajo por causas legales prescribe a los 30 días. Eso también es importante tener en cuenta, en este caso para los usuarios empleadores, que prescribe la acción del empleador para determinar un despido o un término de contrato. El despido será justificado sin indemnización cuando el empleador le imputa al trabajador y prueba en juicio la existencia de una causa legal, o si el trabajador lo admite. Será injustificado en el caso contrario, con derecho del trabajador a la indemnización. Entonces, concluimos que en este caso el despido puede ser justificado e injustificado. Si es un despido justificado, entonces no se tendrá una indemnización, pero siempre tiene que haber una sentencia a través de un juicio, o el empleador, o sea, el trabajador tiene que admitir que fue un despido por justa causa. Si no se tiene la sentencia o no reconoce el trabajador, se entenderá que es un despido injustificado, y con eso conlleva una indemnización y también el preaviso. Bueno,
Este, por un lado, es por voluntad unilateral del empleador, o sea, el término de contrato por voluntad unilateral del empleador. Ahora vamos a hablar sobre el tema de término de contrato por voluntad unilateral del trabajador. La terminación del contrato de trabajo por la voluntad del trabajador se produce con retiro de este. Entonces, el trabajador lo que realiza es el retiro y el empleador lo que hace desde su punto de vista es el despido. Entonces, el retiro es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador, puede ser por causa justificada o sin ella. Es justificada la prevista en la ley e injustificada en el caso contrario. Entonces, el retiro puede ser también justificado e injustificado. También tenemos que tener en cuenta que anteriormente en el sistema REI había la opción de renuncia. Verificamos en el Código Laboral y el término renuncia no está como una causal de término de contrato. Uno de los principios que trata las leyes, las normativas laborales es el principio de irrenunciabilidad. Es conocido también como principio de imperatividad. Significa que las normas laborales que integran el orden público laboral se imponen a los sujetos de la relación de trabajo, más allá de su propia voluntad y a pesar de ella. De allí que su renuncia por el trabajador no está permitido. El principio de irrenunciabilidad está consagrado en el artículo 3 y los artículos 34 y 47, inciso D del Código Laboral. Bueno, también nos indica que el sujeto del contrato individual de trabajo, el trabajador, se conforma por dos sujetos, el trabajador dependiente y el empleador. Entonces nosotros tenemos en cuenta que la consulta recurrente es como ahora cargo en el sistema REI la renuncia. Entonces encontramos un artículo en donde indica que la renuncia del trabajador por renuncia o dimisión injustificada del trabajador se entiende la determinación que el mismo toma por su exclusiva voluntad sin motivos imputables al empleador para poner fin al contrato de trabajo. En ese sentido, ahí se entiende que el trabajador se presenta junto al empleador y le dice, bueno, desde ahora en más yo ya no quiero más trabajar en la empresa. Entonces no hay un retiro justificado ni un despido. En ese sentido, la opción que nos da el Código Laboral es el retiro del trabajador por causa injustificada. Bueno, y ahí viene también la pregunta, ¿cómo eso se demuestra? En ese sentido, el empleador tiene que documentarse y tener una nota en la cual indica que el trabajador que solicita su retiro de la empresa sin tener ninguna causa. La prescripción de la acción del trabajador, la acción del trabajador para dar por terminado un contrato de trabajo por las causas previstas en la ley prescribe a los 60 días. Es un retiro justificado. Si el empleador no tiene ningún documento en el cual demuestra el retiro del trabajo por causa justificada o un despido justificado, se entiende que es un despido, se tomará como un despido injustificado y eso conlleva una indemnización y la indemnización, como sabemos, sí se tiene que aportar al IPS sobre esa base. Bueno, y en el medio de la unilateralidad de término de contrato entre el empleador y el trabajador, tenemos también la figura de mutuo consentimiento formalizado ante escribano público, autoridad administrativa, que es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, secretario del Tribunal Laboral de turno o ante dos testigos. Una de estas formas se configura el mutuo consentimiento que puede realizar el empleador con el trabajador. Según como estamos entendiendo y también leyendo, es considerable que siempre
se trate de llegar a un mutuo acuerdo y en ese sentido se formalice ante una de estas formas. Así también el empleador y el trabajador tienen también un documento en la cual indica taxativamente que fue un mutuo consentimiento formalizado ante una de estas, ante una de estas formas. Caso contrario, si el empleador no tiene la forma de mostrar, siempre se tendrá que es un despido, es injustificado y con eso deberá abonar la indemnización. Podemos poner un ejemplo fácil. Aquel trabajador que está ganando un salario de 5 millones mensuales, el día de mañana se quiere retirar del trabajo, entonces puede el empleador llegar a un mutuo acuerdo con ese trabajador y determina, bueno, le voy a liquidar con un 50 millones, eso hace costar ante dos testigos, ante la autoridad administrativa o ante un escribano público y abona el aporte al IPS sobre esa base. Siempre es importante aclarar que el salario en la Carta Orgánica del IPS define que todo lo que recibe el trabajador es considerado salario, sea hora extra, gratificaciones, bonificaciones, a excepción del aguinaldo y también de la bonificación familiar. Con esta breve introducción vamos a empezar los puntos de los tipos de salida que ya contempla la normativa. Bueno, antes que eso también le quiero indicar que para visualizar las reglamentaciones, eso es importante también tener en cuenta siempre que en la administración pública, en especial en IPS, siempre nos regimos por reglamentación. En este caso, el Consejo de Administración siempre aprueba una resolución. En ese sentido, todo lo que nosotros estamos indicando tiene que estar basado en una reglamentación que es una resolución del Consejo de Administración. Para poder visualizar tal reglamentación, podemos ingresar en la página web del IPS, www.ips.gov.py. Nos vamos en la opción empleador y tenemos acá resoluciones referentes a los productos de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Estamos agregando de a poco todas las nuevas normativas referente a los productos que es de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que son la afiliación de los empleadores, trabajadores, la fiscalización, la promoción de lo que implica el seguro social y otros temas. En este sentido, si nos fijamos, ya está la resolución 039-014, por la que se establece el procedimiento. Este era para facilidad de pagos, en la cual se solicitaba una garantía real. También ahora le quiero indicar que ya está vigente nuestra nueva modalidad de pago en el sistema REI también, que es desde la planilla de marzo 2020 a julio 2020. Esa resolución ya no visualizo acá, vamos a estar publicando también. Bueno, lo que estamos continuando con el tipo de salida, tenemos la resolución 018-001, por la que se dispone la obligatoriedad del empleador de comunicar los motivos de salida. Esto pueden descargar acá. Y la resolución de la Dirección de AOP, la 041, en la cual dice que va a estar disponible, o sea, va a entrar en vigencia a partir del 1 de agosto del 2020. Bueno, estas reglamentaciones pueden descargar de acá. Una vez que ya sabemos cómo descargar las reglamentaciones, vamos a desarrollar lo que ya es los tipos de salida que están en el sistema REI. Bueno, la resolución 018-001 del 2020, de fecha 10 de marzo, es la que dispuso que los empleadores deben comunicar los motivos de su salida a sus trabajadores conforme a las causales de determinación de los contratos de trabajo establecidos en las normas laborales. En ese sentido, la Carta Orgánica del IPS determina como sujeto del seguro social a todos los asalariados
y en base a qué, a un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como sabemos, puede ser verbal o escrito. Los únicos casos que pueden ser de forma escrita es cuando es a tiempo parcial, que determina la ley, cuando gana más de un salario mínimo y los contratos de aprendices. Creo que me estoy olvidando de uno más, pero esos son principalmente que tienen que ser escritos. Los demás pueden ser de forma verbal. También la Carta Orgánica dice que el empleador está obligado a inscribirse al IPS a la iniciación de sus actividades y están obligados a comunicar la entrada de sus trabajadores y la salida de los mismos. Actualmente la entrada y la salida es obligación del empleador que utilice el sistema REI, que es el Registro Electrónico de Información. El Código Laboral, como estábamos hablando, en su artículo 17 define lo que es el contrato de trabajo, o sea, todo empleado y empleador tienen que tener un contrato de trabajo, sea verbal o escrita. En algunos casos, como el tiempo parcial, tiene que tener sí o sí de forma escrita. Los dos sujetos que están en el contrato de trabajo son el trabajador y el empleador. También la Carta Orgánica define lo que es salario. Esto es importante aclarar también, se complementa esto con lo que es la definición en el Código Laboral, que indica que es la remuneración total que recibe el trabajador de sus empleadores en dinero, especie o regalías, incluyendo lo que correspondiere a trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, indemnizaciones por despido, premios, honorarios, participaciones y cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la empresa o trabajo, exceptuando los aguinaldos. Actualmente tenemos también varias denuncias a aquel trabajador que se le descontó inclusive el IPS por su indemnización. Vamos a suponer un monto de 100 millones, sobre eso tiene que aportar el trabajador, se le descuenta, pero hay casos que detectamos que aquel empleador no declara la indemnización, pero le descontó a su trabajador. En ese sentido, nosotros detectamos eso y implica que se le va a cobrar una complementaria y multa y recargo a aquel empleador que logramos detectar esa inconsistencia en la declaración de su salario. Siempre también es importante aclarar que la declaración de salario es una declaración jurada que se realiza a través del sistema REI. También define lo que es patrón y empleador. Es la persona natural o jurídica de derecho público o privado que en función de empresa, negocio, explotación o actividad de cualquier clase utiliza mediante un contrato de trabajo escrito o verbal los servicios de una o más personas, a las que retribuye y somete a su dependencia en cuanto a la ocupación. La Carta Orgánica, en su artículo 20, define lo que es la base mínima imponible. Ninguna cotización será inferior a la que corresponda al salario o sueldo mínimo legalmente fijados, aunque se trate de aprendices que no reciben salario en dinero. Entonces, en ese sentido, la Carta Orgánica bien claro define, si yo le escribo a un jornalero que trabaja por 14 días, el IPS, la categoría de jornalero es por 18 días, entonces el empleador tiene que absorber esa diferencia de 3 días. No así el trabajador, siempre tiene que compensar el empleador para llegar al mínimo imponible de cada categoría, así como le realiza a tiempo parcial. Bueno, ¿qué es el objetivo de esta normativa para el IPS? Lo primero es armonizar con las normas laborales, es en realidad como siempre se tuvo que haber hecho. Lo segundo es declarar correctamente los aportes, o sea, que se declaren de acuerdo al tipo de término de contrato de trabajo. Y también obtener información para implementar controles, cruce de datos entre el Ministerio del Trabajo y el IPS. En ese sentido, nosotros estamos trabajando muy bien con la gente del Ministerio del Trabajo y estamos también unificando nuestros datos. Bueno, la resolución CA significa el Consejo de Administración
número 018001/2020 del 10 de marzo del 2020 entró en vigencia a partir del 1 de agosto del 2020 con la resolución de la Dirección de Aporte Obrero Patronal número 041 del 2020. En ese sentido, a partir del 1 de agosto del 2020, aquellos que le quisieron o realizaron la salida, ya le apareció la grilla con los nuevos tipos de salida. Bueno. Tenemos el mutuo consentimiento. Estos ya son las grillas de salida, la grilla de tipo de salida que ya están en el sistema red. El mutuo consentimiento formalizado en presencia de mutuo consentimiento ante escribano público, autoridad administrativa, ante secretario del Tribunal Laboral o ante dos testigos. Es importante aclarar también que en el caso cuando tenemos una entrada de oficio, solemos solicitar una de las causales y hay empleadores que en realidad nos traen prácticamente A, B, C, D. O sea, hacen ante escribano público, ante dos testigos y en realidad una de las formas de demostrar es ante o sea, uno de los puntos nomás se tiene que traer para poder formalizar la salida. También tenemos por muerte del trabajador o muerte del empleador. No sé si se está escuchando. Se escucha perfecto, Luis. Podrían escribir en el chat si están escuchando bien. Luego tenemos la incapacidad. Voy a marcar otra vez de vuelta porque está un poco lento acá mi internet. Bueno. Luego tenemos la incapacidad física o mental del trabajador o del empleador. En el Código Laboral define bien claro en qué casos se tiene que indemnizar o inclusive a los herederos también. El cierre, quiebra o agotamiento. La quiebra es importante que siempre tiene que haber una sentencia. La quiebra del empleador, el cierre total de la empresa, agotamiento de la materia prima. El retiro del trabajador por causas justificadas. Es importante aclarar que el retiro del trabajador es desde el punto de vista del trabajador, no del empleador. O sea, si el empleador registra el retiro del trabajador por causa justificada, quiere decir que el trabajador se retiró por una de las causas que él consideró justa. Por ejemplo, le abonó menos del salario que correspondía, puede ser que le maltrató, puede ser por acoso, puede ser que el empleador no está cumpliendo con lo que dice su contrato de trabajo. Entonces, eso significa el retiro del trabajo por causas justificadas. O sea, es cuando el retiro siempre es de parte del trabajador y el despido es siempre desde el punto de vista del empleador. El vencimiento del plazo, la terminación de la obra. Esto es importante que siempre también la terminación de la obra esté en un documento en la cual diga, bueno, le contrato por hacer esta casa de tal fecha a tal fecha hasta el término de la obra. Eso, de acuerdo a eso también va a definir si se le indemniza o no. Eso ya es más una cuestión laboral. La resolución del contrato decretada por autoridad competente. Sustitución del empleador, en el caso que un empleador le compra a una empresa o la absorba, en ese caso se tiene que regir por lo que indica el Código Laboral y se formaliza ante el Ministerio del Trabajo.
Y está el despido justificado. El despido justificado, como indiqué, desde el punto de vista del empleador. O sea, el empleador le despide al trabajador, pero justifica por una de las causales, que puede ser el engaño por parte del trabajador, delito contra el patrimonio, los actos de violencia, los perjuicios, actos inmorales. Pero no es que le despide y dice, bueno, le despido a fulano de tal porque me engañó. O sea, todo esto se puede justificar de dos formas, como indicamos en el resumen, que puede ser ante un juicio con una sentencia o que asuma el trabajador y firme y te indica, sí, yo cometí el engaño. Si no se tiene ese documento, entonces se va a tener en cuenta que es un despido injustificado, y al ser un despido injustificado conllevaría a una indemnización y a un preaviso. O sea, son varias causales que el empleador puede determinar y realizar un despido justificado. En la privativa de libertad efectiva del trabajador, esto también es importante. Detectamos en algunos casos que había algunos que estaban presos y seguían aportando al IPS, entonces eso se considera tan como un seguro de favor, porque al tener una pena privativa de libertad ya pierde el tema del seguro social, sus beneficios civiles. El despido justificado también puede ser pérdida de confianza del empleador, pero todo esto tiene que estar documentado, sea por un juicio o el trabajador reconozca. También el despido injustificado, que sabemos que el despido injustificado es cuando el empleador le despide al trabajador, y en ese sentido, si no justifica, se tiene que hacer la liquidación de acuerdo a las normas laborales y abonar la indemnización y el preaviso. La jubilación, tenemos entendido, la única forma en que aquel empleador puede también solicitar el término de contrato es cuando el trabajador ya puede acceder a la jubilación ordinaria. La jubilación ordinaria entendemos que tiene que tener por lo menos 60 años de edad y 25 años de aporte. No así las demás jubilaciones, como la jubilación proporcional, que es a partir de 15 años de aporte con 65 años de edad. Siempre tiene que ser la jubilación ordinaria, no le puede obligar a aquel empleador a que se jubile con 15 años de aporte y 65 años de edad, o 55 años de edad y 30 años de aporte, porque se entiende que no llega al 100% de su jubilación. Solamente aquel trabajador puede llegar al 100% de su salario equivalente a su jubilación con 60 años de edad y 25 años de aportes. El traslado interno de trabajadores, esto se configura cuando aquel empleador le quiere realizar, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, los supermercados tienen varias sucursales, varios números patronales bajo un mismo número de RUC. Entonces le va a dar salida en uno y le va a ingresar en otro. Lo que también es importante aclarar que como dirección de AOP nosotros estamos viendo que ya no exista en X tiempo el número patronal, que sea todo a través del número de RUC. En ese sentido también hay una diferencia ahí con el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, por cada sucursal, sí o sí es obligatorio que se tenga un número patronal, no así en IPS. En IPS bajo el mismo número de RUC y un número patronal ya le puede inscribir todo a todos sus trabajadores. El término de zafra también es importante para aquellas empresas que tienen la actividad 2, por ejemplo, que realizan zafra, por ejemplo, las azucareras, por ejemplo, que realizan la zafra de las cañas de azúcar, que sus trabajadores cada tanto trabajan. Cuando se le da por término de zafra y está escrito como tipo zafrero, bajo X actividad, que es el código 2, el trabajador va a tener beneficio a cobertura de salud por 180 días, siempre y cuando alcanza un monto de 300 jornales.
durante el trabajo que realizó. Generalmente ellos trabajan de 4 a 6 meses y se le da cobertura por 180 días. Y está la causal de término de año lectivo escolar. En realidad el término de zafra, término de año lectivo escolar, no están en el Código Laboral, pero tenemos reglamentaciones para el término de zafra para darle cobertura por 180 días al trabajador, y el término de año lectivo escolar es una salida que se le da al profesor a fin de que en ese tiempo que no está activo pueda también aportar en la figura de continuidad en el beneficio para que compute para su jubilación. Y el retiro del trabajador por causa injustificada. Este es cuando el trabajador le indica a su empleador, bueno, yo ya no quiero más trabajar en la empresa, por tanto, solicito ya no venir a trabajar. Entonces le comunica el trabajador al empleador que ya no vamos a venir a trabajar. Entonces se puede tomar como una renuncia, ya que no hay un motivo de causa no es un despido, no es también un retiro por causa justificada. Entonces es el retiro del trabajador por causa injustificada cuando el trabajador se retira de la empresa indicándole al empleador, pero no hay un motivo que justifique su salida. Pero tiene que estar siempre bien documentado. Si no hay una documentación de por medio, se entenderá siempre que va a ser un despido injustificado. Y una de las salidas también que el Consejo de Administración tuvo en cuenta es cuando es la pensión adulto mayor. Tenemos casos de trabajadores, o sea, que ya no son más trabajadores, pero están inscritos en las empresas, que tendrían, si ya no, o sea, que podían tener la pensión adulto mayor, pero el empleador ya no existe más, no le dio salida en X tiempo. Entonces tenemos la figura de pensión adulto mayor que tiene que solicitar en el departamento de servicios para que se registre la salida. O sea, y los requisitos son que tiene que tener 65 años de edad, como indica la ley para tener el beneficio de pensión adulto mayor, y tuvo que estar la patronal por lo menos un año de mora. En ese sentido se le da salida y puede ya tener el beneficio de pensión adulto mayor. Es importante también aclarar este punto, que la pensión adulto mayor igual le corresponde si está inscrito en IPS como beneficiario. Entonces eso también es importante porque tenemos varias consultas que se le negó porque estaba como beneficiario de su hijo o en ese sentido. Entonces es importante aclarar que si es beneficiario igual se le tiene en cuenta para la pensión adulto mayor. No es necesario que se le inactive cuando es beneficiario. Cuando es activo, sí no le corresponde, como activo trabajador no le va a corresponder la pensión adulto mayor. También la resolución 018-001 dispone establecer que no serán aceptados aportes calculados sobre un monto inferior al salario mínimo legal mensual para cada tipo de asegurado cotizante, cuando un trabajador registre más de una entrada o salida en el mes con el mismo empleador, o cuando al mes inmediato siguiente de comunicarse la salida al trabajador, el mismo empleador volviera a comunicar su entrada. En este sentido, todo trabajador que le da salida, le vuelve a dar entrada, le vuelve a dar salida, en ese mes ya va a tener que aportar sobre el mínimo imponible y va a tener que compensar por cada trabajador. Eso es algo nuevo también y estamos ajustando el sistema ya para que le calcule sobre el mínimo imponible. Lilian, no sé si hay alguna consulta o algo. Carlos. Sí, hay numerosas Hay consultas. muchísimas preguntas. No sé si terminaste porque hay muchísimas preguntas. Bueno, referente a los tipos de salidas, sí ya llegamos al final. Lo que podemos hacer ahora es evacuar si hay alguna duda o algo. Ahí te puedo hacer unas preguntas que me están haciendo en el Facebook, por ejemplo, ¿verdad?
Una consulta, dice Natalia Martín. O sea, cualquier, un ratito porque me entró unas preguntas por fuera. Dice, o sea, cualquier cosa si el trabajador abandona sin aviso y el empleador no puede hacer la intimación porque Copaco no tiene cobertura en muchas partes del país o casi nunca entrega las intimaciones. Entonces, según IPS, se le carga como despido injustificado. ¿Qué culpa tiene el empleador? Dice. Viste que hay zonas del país que no hay ese servicio. Bueno, y en ese sentido hay que acogerse a lo que dicen las normas laborales. O sea, en todo caso hay que cambiar la normativa o adecuarse a la misma. Ya. O sea, sí o sí el empleador tiene que tener un documento en el cual justifique los motivos de salida. Eso ya es una cuestión laboral que determina el Código Laboral. Sí. María Inés Cuevas quiere saber, si no pasa periodo de prueba, ¿cómo se hace? Bueno, si no, vamos a suponer que el periodo... ¿Cómo? Te escucho. Bueno, si el periodo de prueba llega a finalizar antes por una de las causales, o sea, el periodo de prueba lo que define es si va a tener una indemnización o no, prácticamente. Entonces, cualquiera de las partes, sea el trabajador o el empleador, de terminar el contrato de trabajo en el término del periodo de prueba. Entonces, no tendrá una indemnización. En ese sentido, si el trabajador decide, bueno, yo ya no quiero más continuar en esta empresa durante el periodo de prueba, entonces va a seleccionar el retiro del trabajador por causa injustificada. O sea, se va el trabajador, le dice a su empleador, bueno, yo ya no quiero más estar acá, y llega a un término y puede seleccionar el retiro del trabajador por causa injustificada. O sea, no hay una causa justificada en realidad. Esa es por parte del trabajador. Por parte del empleador puede despedir, ¿sí? ¿Y cómo hacemos con la documentación en ese caso? ¿Le hacemos firmar una nota que ahora ya no se llama? En este sentido, lo que va a determinar luego es el periodo de trabajo. El Código Laboral define bien claro lo que es el periodo de prueba. Para domésticos es 30 días, tengo entendido, para las personas no cualificadas eran 90 días, y para los altamente calificados que ya tiene que estar establecido en un contrato. Ya. Si yo le contrato hoy y no pasó los 90 días, entonces se entiende que no va a tener una indemnización. O sea, el mero hecho de la antigüedad ya va a definir el tipo de salida. Entiendo. O sea, ya por parte del trabajador va a ser el retiro del trabajador por causa injustificada, y por parte del empleador puede seleccionar el despido injustificado, que se entiende que por el tiempo que transcurrió y no pasó el periodo de prueba, entonces no tendría las causales que define el Código Laboral, como por ejemplo tener que indemnizarle o darle un preaviso. Eso sería entonces despido justificado, no injustificado, ¿verdad? No. Por el término del contrato de trabajo sería despido injustificado, porque no hay una causa en realidad que justifique. Lo que determina el periodo de prueba es que no va a haber una indemnización. O sea, cualquiera de los dos puede decir, bueno, hasta acá no me voy a trabajar antes de tener otros beneficios, sea para el trabajador o el empleador. Ya. Dice acá, consulta Noemí, ¿cómo se hace con las empresas constructoras que contratan por cierta hora y ciertos días, como ser un fin de semana, por ejemplo? ¿Cómo harían en eso? Bueno, y tenemos que ver, y justamente si es por hora, por día, tiene que hacer un contrato de trabajo por, vamos a ver acá, por tiempo, bueno, le vamos a mostrarla. Tiene que marcar el ítem 6, que es el vencimiento del plazo o la terminación de la obra. Porque si es una construcción, me imagino que va a ser un edificio, va a ser una obra, entonces tiene que tener el contrato. Bueno, le contrato a mi albañil o a mi personal plomero por X hora, y en el plazo de tanto se da por término del contrato. Ya. Olga dice,
¿qué puedo hacer con una empleada que fue deshonesta en el trabajo, pero está en periodo de lactancia? ¿Qué hago con este caso? No escuché bien qué fue. Es una persona que fue deshonesta y está en su periodo de lactancia. ¿Qué se hace en esos Bueno, casos? en ese, y es una de las causales de retiro por despido justificado. Pero Es como una de las está en causales. lactancia es la pregunta. Bueno, pero por más que esté por lactancia, no justifica que uno sea deshonesta. O sea, no, por más que una trabajadora esté en lactancia y hace algo deshonesto, o no sé, hace un robo, hurto, le maltrata al empleador, no quiere decir que no se le pueda despedir. Ya. Otra consulta dice, tengo un caso, un personal que está detenido hace un mes por violencia familiar, porque le pegó a su señora. ¿Cómo se hace en ese caso la comunicación de salida? Bueno, y si va a ser una salida, va a ser el despido justificado. Tiene que ver una de las Ya. causales en las cuales está el despido justificado en el Código Laboral. Tiene una serie de causales, por ejemplo, la pena privativa de libertad Ahí dice luego, efectiva del trabajador, también podría ser, pero siempre y cuando tenga la condena, por ejemplo. ya. Otra consulta. Dice, en caso de jubilación, ¿se puede dar salida antes de que exista la resolución de jubilación por parte de IPS o se debería tener primero la resolución? Bueno, el Código Laboral en una de las partes hablé lo que tiene que debe estar acogido a la jubilación, indica. Lo que tiene, cómo uno va a determinar si va a ser la jubilación o no, es siempre con la resolución de la Dirección de Jubilaciones. O sea, ante eso no va a poder darle salida por jubilación si no se sabe si llegó realmente a la jubilación. Lo único que le va a hacer costar que sí va a tener la jubilación es la resolución de la Dirección de Administración de Jubilaciones. Ya. Otra consulta dice, cuando el empleado abandona su puesto laboral, ¿cómo se puede comunicar el despido? Bueno, para entender nomás el punto de la jubilación, también actualmente lo que se hace es también que el trabajador cuando solicita a través de la aplicación web Mi IPS, porque toda la jubilación ahora se hace a través de la aplicación, es que automáticamente también ya se le notifica a la empresa y se le da ya salida una vez que esté todo correcto en los cómputos, porque a veces hay personas o trabajadores que piensan, por ejemplo, que ya trabajó 30 años, dice, pero toda su vida trabajó como jornalero y aportó sobre el mínimo jornalero, y en ese sentido el cómputo te da prácticamente la mitad, en vez de 30 años te da 16 años casi, de 15 a 16 años, entonces no accede otra vez a la jubilación. Es importante que todo trabajador, desde el primer momento que esté aportando al IPS, verifique su aporte a través de la aplicación web Mi IPS, que se llama. Entonces eso puede solicitar con un formulario, copia de cédula, se puede acercar en la oficina de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, presenta eso, declara un email y se le envía al PIN para que pueda acceder. Con esa aplicación puede ver toda su historia laboral desde el primer momento. Es importante que controle cuánto se aporta por él, cuánto va computando por mes, qué tipo de asegurado está inscrito. Todo eso puede ver a través de esa aplicación. Sí, no sé si me puede volver a repetir la pregunta. No, te estaba consultando, dice, ¿cuáles serían las formas de documentación de las salidas? Viste que vos diste ahora en tu PowerPoint una serie de opciones y de conceptos. El IPS podría sacar un listado de documentaciones que se tendría que acompañar a cada tipo viste que hay un concepto de despido de salida, ¿verdad? Habría, por ejemplo, posibilidad de contar, por ejemplo, si yo digo retiro voluntario, entonces vos me puedes decir, tenés que presentar una nota de renuncia, la copia de su liquidación de pago, etcétera. O sea, ¿cuáles serían los documentos que debo acompañar por cada concepto que voy poniendo por motivos de salida? ¿Podría ser eso posible? Bueno, en ese sentido es competencia al Ministerio del Trabajo definir todas las posibles
causas para poder documentarse referente a eso, ya que es una cuestión laboral. Lo que nosotros como IPS vamos a verificar es, por ejemplo, si aportó de acuerdo a cierta liquidación. En ese sentido, vamos a solicitar cuando hay cierto control de la participación, a lo mejor del Ministerio del Trabajo, para ver si está correctamente la liquidación, porque es muy amplio todos los tipos de salida, pero como te dice, el Código Laboral no te dice exactamente cómo tiene que estar bien definido, por ejemplo, punto por punto, qué tipo de documento, así como te dice, por ejemplo, debe ser notificado, te dice. Cuando te dice de qué forma, cómo se puede hacer la notificación, bueno, y todo eso es más una cuestión laboral que tiene que definir en realidad el Ministerio del Trabajo. Luis, decime, ¿eso significa que nosotros vamos a comunicar en IPS los motivos, pero lo que no vamos a hacer es acompañar documentos que justifiquen esos motivos? Así mismo, el sistema REI solamente lo que nosotros tenemos es como declaración jurada indicar uno de los tipos de salida. No así adjuntar los documentos, porque creo que eso ya realizan a través del sistema REOT. Ya. Otra consulta dice, ¿se puede declarar el salario real en la columna del salario real y pagar por el salario imponible, es decir, 18 días? Porque en esta temporada de bajo trabajo no se contemplan los 18 días. A veces se cumplen 10 días nada más. ¿Cómo se puede hacer para llenar la planilla? Bueno, en IPS, como vimos en la Carta Orgánica, en su artículo 20, especifica bien que no se podrán aportar en base a salarios menores al mínimo imponible. En ese sentido, va a poder declarar menos, pero siempre en IPS va a tener que aportar sobre el mínimo imponible de esa categoría. Entiendo. Y también lo que nos indicaron en la capacitación que nos realizó el Ministerio del Trabajo es que si hay una baja de salario, el trabajador tiene que también dar su consentimiento. Si no hay un documento en el cual se realiza la baja de salario, entonces aquel trabajador puede venir a reclamar eso y a aquel empleador se le va a estar cobrando la diferencia a través de una complementaria. Ok. Decime una cosa, viste que hace un rato te consulté con respecto a las empresas constructoras. ¿Y te acuerdas que vos me decís que puedo dar de baja conforme termina el plazo del contrato? Pero acuérdate que hay una resolución que ya salió anteriormente en donde IPS dice que yo no le puedo dar entrada otra vez en el mes siguiente a este trabajador. Y viste que si estás en una empresa constructora, vos podés tener una obra hoy y termina, por ejemplo, en 10 días o 15 días, le da salida y después tiene que volver a entrar, por ejemplo, en agosto porque tenés otra obra. ¿Cómo se hace en esos casos? O sea, siempre el empleador le va a poder dar tanta salida quiera. Lo que si le da salida, entrada y salida en el mes o al mes anterior o al mes siguiente, quiero decir, sí, lo que va a tener que aportar sobre la base mínima. O sea, que el empleador va a tener que aportar sobre el mínimo, así como una compensación que se realiza cuando es el tipo a tiempo parcial, que el empleador complementa lo que va al fondo de salud. En ese sentido va a tener que complementar lo que va al fondo de salud y jubilaciones para que alguna vez también aquel trabajador pueda también jubilarse, porque si siempre le da entrada salida, aporta sobre la base de 1 millón y el salario mínimo de 2.192.000, o sea, nunca va a llegar a jubilarse ese trabajador. Otra consulta. ¿Puedo continuar aportando al IPS después de retirarme voluntariamente de mi trabajo y cómo? Bueno, si se retira, o sea, si ya no está más trabajando de forma dependiente y tiene la opción ahí para aportar solamente al efecto jubilatorio. En ese sentido, tenemos dos figuras, que es la de continuidad en el beneficio, en la cual tiene que solicitar acá en la Dirección de Aporte Obrero Patronal, tiene que traer su estado de cuenta consolidado en la cual esté fiscalizado y se determina, va a aportar sobre el 12,5% del promedio de su salario de sus últimos 36 meses.
O sea, en ese sentido, si yo gano 3 millones, me despidieron hoy, entonces voy a aportar sobre 3 millones el 12.5%. Eso será el aporte que va a ir para jubilaciones, pero no tendrá la cobertura de salud hasta que no logre la jubilación. Y está la figura que se llama trabajador independiente. En eso tenemos también unas grillas de casuística. Por ejemplo, está el trabajador, el que tiene RUT, que es el trabajador independiente. También está ama de casas, que también y aportan el 13% de por lo menos un salario mínimo. Eso también va para el tema de jubilación. Otra pregunta dice, ¿qué debe hacer aquellos empleados que estamos como pluriempleados, pero el empleador anterior no comunicó la salida? Bueno, tenemos muchos trabajadores que quedaron, así vamos a decir de forma vulgar, en la patronal y nunca se le dio salida. Y la única forma que tenemos para que se le pueda dar salida, actualmente la Carta Orgánica nos dice que es obligación del empleador darle salida. En ese sentido, no es aquí el trabajador puede venir, bueno, ya quiero que se me dé salida en esta empresa. Lo que tenemos solamente para que se le pueda dar salida es que el trabajador comunique, quiero decir, el empleador comunica al IPS la muerte del empleador. Si el trabajador está inscrito y ya no está más trabajando, pero quiere ingresar como beneficiario de su hijo, y también el adulto mayor. Solamente esas formas tenemos para darle salida, pero no así aquel trabajador que no esté encuadrado en ninguna de esas formas, no se le puede dar salida actualmente. Tenemos que ver cómo ajustar la Carta Orgánica o ver una reglamentación que permita eso. Ya. Dice acá, cuando es retiro voluntario o renuncia, ¿cuál es la figura que se tiene que aplicar ahora? Bueno, si es retiro voluntario, entonces quiere decir que hubo un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Entonces va a ser el de mutuo acuerdo. Porque eso tiene que estar ante un escribano público, ante una autoridad administrativa donde dice, bueno, le voy a dar retiro voluntario al trabajador, pero el trabajador también tiene que aceptar. Entonces tiene que haber un mutuo consentimiento entre ambas partes. Otra consulta dice, ¿qué ocurre si el empleado quiere retirarse con 65? Si quiere retirarse, ¿cómo? 5 años y 15 años de aporte. ¿Cómo 5 años y 15 años de aporte? ¿Quiere su jubilación? No, 65, con 65 años de edad y 15 años de aporte. Así mismo. Y bueno, en ese sentido, al adquirir la jubilación de forma voluntaria, entonces va a ser una causal de retiro del trabajador por causa injustificada. O sea, o puede también hacer por mutuo consentimiento y llega a un acuerdo con el empleador. Ya. Dice acá, ¿de qué manera el empleado puede exigir su liquidación de salario si no está de acuerdo con lo que expone el empleador? ¿Cómo se tendría que hacer en ese caso? Y bueno, entonces tiene que hacer la denuncia al Ministerio del Trabajo si es que no le está pagando lo que corresponde y seguir lo que dice el Código Laboral. Tiene que llegar a un juicio en todo caso para que le pueda pagar lo que corresponda. Ante el IPS puede hacer la denuncia si es que tiene el contrato de trabajo, la liquidación de salario, y nosotros le vamos a estar cobrando los aportes al IPS, pero no así no podemos definir el salario que le pague el empleador al trabajador. Eso ya es una cuestión una cuestión laboral y tiene que ver con el Ministerio del Trabajo. Luis, ¿vas a querer seguir contestando? Son las 7:05 de la tarde. Sí, continuamos por lo menos un poco más. Tengo 19 preguntas. Una Sí. dice, tengo 2 consultas específicas. El 31 de julio le di salida a un trabajador con el motivo otros para hacer cambio de categoría. Al 1 de agosto volví a darle entrada como jornalero porque las obras de construcción estaban paradas, por eso el cambio. Ahora no pude dar salida en el
porque la opción otros ya no está en el REOT y no sé cuál motivo usar para darle salida y luego volver a darle entrada, dice. Bueno, en ese sentido, si va a haber cambio de categoría, siempre, o sea, en el rey en realidad lo que creo que quiso expresar, porque el Sí. sistema libre es el rey. En ese sentido, creo que lo que quieren muchas veces hacer los empleadores es cambiar de categoría, por ejemplo, de cotizante general, que es un mensualero, a jornalero, muchas veces para abonar menos al IPS. En ese sentido, tiene que haber un claro consentimiento del trabajador. Entonces, para que haya un consentimiento del trabajador, entonces tiene que haber un mutuo acuerdo, porque prácticamente el trabajador tiene que aceptar, bueno, voy a ganar menos, pero a lo mejor va a salir más temprano, no va a venir algunos días, porque la disminución del salario tiene que dar su consentimiento del trabajador. En ese sentido, entonces, la única figura que va a tener es el mutuo consentimiento. Otra cosa con respecto a eso, Luis, el cambio de categoría de un empleado, ¿cómo se tiene que dar? ¿Qué pasos hay que dar o qué requisitos requiere pasar de cotizante a jornalero o empleado a tiempo parcial? Bueno, para el IPS y para los empleadores lo que determina la categoría prácticamente lo que es el mínimo imponible para aportar, para realizar el aporte. O sea, si yo estoy como jornalero y trabajo 30 días, yo tengo que aportar en base a 30 días como jornalero. O sea, inclusive voy a ganar más que el mínimo. Si es en realidad una reducción del salario, tiene que realizar la salida y la entrada también, pero la salida va a ser por mutuo consentimiento, aclarando en la observación que es un cambio de categoría y que esté de acuerdo el trabajador. Y también tiene que estar respaldado. O sea, ese acuerdo tiene que estar respaldado ante escribano público o ante la autoridad administrativa. O sea, tiene que dar su consentimiento si hay un cambio de contrato el trabajador. Viste que en este momento se están dando muchos casos de cambios de categoría. Y en este en particular, la colega dice, tengo un caso donde el cambio de categoría de un trabajador de cotizante general se le da salida como otros, pero al final se le despidió. ¿Cómo corrijo esa salida en el rey? Dice que le iban a dar Bueno, pase sí, de una categoría a otro, pero al final le despidió. bueno, pero si ya le dio salida por otro, ya no hace más falta modificar eso, ya que fue no estaba todavía disponible estos tipos de salidas. Estos tipos de salidas recién el 1 de agosto del 2020 recién estaban en la grilla para poder darle salida. No hace falta más que actualice eso. Otra consulta dice, la atención médica para los aportantes en el régimen de jornalero o de a tiempo parcial es limitada. ¿Tu servicio médico? No, en realidad no hay ninguna limitación referente a los tipos de seguro, sea de asegurado, sea jornalero, mensualero, a tiempo parcial. O sea, no hay ninguna limitación. Sí se tiene en cuenta el periodo de carencia, o sea, los años de aporte que ya realizó para que tenga ciertas prestaciones. Por ejemplo, internación que necesita 6 meses de aportes y ciertas prestaciones que depende de X aporte para que tenga. Lo que a veces detectamos también es que le inscribe como cotizante general y comunica al IPS una sanción o un permiso y realizan y le baja eso el mínimo, pueden aportan ahí menos. En ese sentido, entonces, si tiene un beneficiario padre o madre, se le corta la cobertura y su periodo de carencia empieza otra vez de cero. Es importante eso a veces tener en cuenta que si comunica sanción o permiso, eso le va a impedir acceder a los servicios, a los beneficiarios. Otra consulta dice, en el caso de una enfermera que va a prestar servicios por medio tiempo, es decir, ganará el 50% del salario mínimo, ¿se debe detallar eso en el contrato? ¿Es legal teniendo en cuenta que el salario mínimo es diferente?
Bueno, si va a ganar menos del salario mínimo, creo que Por ya una va en jornada, contra de las normativas. pero es una jornada de medio tiempo, entonces ahí lo que tendría que implementar sería un contrato de tiempo parcial y pagar en conforme a las horas que estaría trabajando, ¿verdad? Tengo que ver la reglamentación a tiempo parcial porque creo que la parte del sector médico Está excluido. no excluye el de tiempo parcial. Creo que el de transporte, médico y Y el educacionista, sector de docente. sí, está excluido. Entonces, No en sé, todo caso, le va a tener que ir como jornalero. está bien. Dice, ¿desde qué momento debe estar inscrito un empleado? ¿Desde el periodo de prueba Y o desde el posterior? inicio, no, el periodo de prueba lo único que define es aquel empleador ver si realmente puede realizar las tareas el trabajador o el trabajador ver si va a estar contento en la empresa. O sea, eso es lo que determina el periodo de prueba, pero tiene que estar inscrito desde el primer momento. Tenemos la mala costumbre que decimos, bueno, está en periodo de prueba, dice, y hay casos en que en el periodo de prueba, por ejemplo, se accidentó o murió aquel trabajador. Si ocurre eso, aquel empleador va a hacerse cargo de la indemnización y del subsidio de por vida que se le tuvo que otorgar, por ejemplo, a su heredero. Pues. Entonces, desde el primer momento, sea periodo de prueba o no, tiene que estar inscrito al IPS. Ya, te comento algo más. Dice, ¿cómo sería el caso de los docentes de universidades privadas que se les contrata por horas cátedras y muchas veces el monto del salario no alcanza el salario mínimo vigente en el mes? ¿Se puede declarar el monto real o tiene que ser el valor del salario mínimo? Bueno, para el caso de los docentes de las instituciones privadas, es por hora cátedra determina el sistema. O sea, si en el mes no realizó ninguna tarea, entonces puede declarar inclusive hasta cero. Pero al declarar cero guaraní no va a tener ni antigüedad para jubilarse, ni también para las prestaciones médicas. Entonces aquel docente tiene que declarar lo real, lo que está cobrando para que pueda por lo menos computar para la parte de salud. Lo ideal es que aquel docente del sector privado alcance por lo menos el mínimo, el salario mínimo para que pueda computar un mes de antigüedad para su cómputo de jubilaciones. Menos de eso ya se calcula de forma proporcional. Dice acá, en caso que el empleador ya falleció, por ende la empresa está inactiva, pero no dio salida a sus empleados, ¿en qué afecta al empleado para cuando deba jubilarse? Bueno, si en realidad el empleador ya, vamos a hacer el siguiente análisis. Si el empleador ya falleció, ¿quién está abonando el salario? Vamos a preguntarnos. O sea, se puede considerar entonces en ese sentido como un seguro de favor. Y si nosotros detectamos esos aportes que abonó desde el periodo que falleció el empleador, o sea, no correspondería, porque ahí prácticamente ya terminó el contrato de trabajo si ya no hay una de las partes. Ya. Acá tu Lo compañero ideal sería que le contrate, no sé, los herederos o sea, una sociedad, en realidad los dueños de la sociedad son los accionistas o los socios. está bien. Eh, Otra consulta dice, no, ya creo que leímos todas las que están acá. Te voy a decir otra que me mandan desde un supermercado. Te leo. Dice Becky de un supermercado de acá de la capital. Un segundito, un ratito. El tema de trabajar en cuadrilla. ¿Algún super ya lo está haciendo? ¿Cómo se va a facturar o declarar eso dentro de la planilla? ¿Viste las cuadrillas que son recomendadas Bueno, ahora para trabajo? ¿Cómo se hace en esos sí, casos? el tema de la cuadrilla no quiere decir que le bajó el salario. No, O si le bajó el salario, tiene que haber un acuerdo entre las partes o tuvo que haber una suspensión de contrato. En ese sentido, va a tener que abonar sí o sí en base al salario real y el cálculo para el aporte al IPS va a ser sobre el mínimo imponible. ya. Eh, Creo que estamos ya contestando casi todas las preguntas. No sé si vos tendrías algún otro comentario, si querés de repente decirnos cómo podemos acceder a tu material
Y si quieres agregar algo más. Bueno, el material es luego ya de ustedes, le voy a estar facilitando. Y también lo que quiero aprovechar esta charla, también pedirle ampliamente disculpas en nombre del IPS por el funcionamiento de nuestro sistema REI. Estamos dependiendo de la parte técnica, a mí al menos de mi perspectiva y seguro a ustedes también, le ocasiona muchos inconvenientes para poder declarar en tiempo y forma. Es importante que siempre realicen también los reclamos correspondientes para también así nosotros saber, porque de nuestro escritorio muchas veces no nos damos cuenta si estamos haciendo bien o mal, y con todos estos reclamos para nosotros es una oportunidad también de mejora y ver qué hacemos mal o qué debemos mejorar. Y justamente con eso también se quitó una resolución, por ejemplo, de exonerar los recargos de las planillas de marzo a julio de 2020. Y si sigue así el sistema, vamos a tener que también pasar todos los reclamos a las autoridades a fin de que evalúen esta situación. De hecho, siempre le facilitamos todos los reclamos que nos están realizando también, porque es justo y comprensible, y ante todo eso, como le digo, vamos a tratar de hacer lo mejor posible de acá. No sé si podremos tener una segunda charla con otros temas de interés con relación a IPS. Va a depender de vos, la invitación está hecha, ¿verdad? Lo que me comprometo, el próximo podemos tocar las nuevas modalidades de pago. No sé si en esta semana o la otra, que ya está vigente también en el sistema REI, el módulo de fraccionamiento. Podemos hacer una breve charla también en estos días. Y también el tema de, estoy hablando con el director de riesgo laboral, con el gerente de prestaciones económicas también, referente al tema de aislamiento, el reposo por COVID, el aislamiento por riesgo, de personas de riesgo, que se están definiendo todos los documentos que se tienen que presentar, cómo se tienen que presentar, y vamos a estar, yo de mi parte me comprometo a ver con ellos también y poder realizar en forma conjunta una charla referente a esos puntos. Luis, último punto. Viste que hay casos de personas que fueron comunicadas sus suspensiones al Ministerio de Trabajo y que tenían que haber cobrado ya los subsidios desde la primera, viste, los primeros cobros que hubo, ¿verdad? Y que hasta ahora siguen sin cobrar. ¿Qué pasaría con esos casos, por ejemplo? Bueno, Viste y que ya tienen resolución y todo. primeramente hay que verificar si están todos los datos correctamente, y hay que ver, analizar punto por punto. En realidad, el operativo que hizo IPS fue primero luego abonarle, inclusive sin resolución definitiva al Ministerio del Trabajo, a fin de poder agilizar eso, los pagos a los trabajadores que en realidad no dependen de muchas veces esperar que se apruebe o no se apruebe su resolución. Y hay casos en que hay que analizar punto por punto para ver si está realmente incluido en ese régimen, para que pueda acceder a la compensación económica. En ese sentido, lo que le vamos a solicitar es no sé, el número de cédula de los trabajadores que están afectados. Tienen que verificar también el sistema si realmente se cargó bien el número de cédula, si está la suspensión, y con eso podemos retornarles una respuesta referente a los datos que nos proporcionan. Ok. Carlos, no sé si tenés algún comentario, alguna pregunta. Y hay muchísimas preguntas en el Facebook, no sé si estuviste mirando, Lilian. Estuve leyendo, la mayor parte de eso estuve leyendo, algunas son repetitivas, entonces por eso ya no volví a leer. Leí casi todas, ¿verdad? Y cualquier cosa vamos a estar atentos a nuestros grupos de WhatsApp y en los grupos de Facebook también que tenemos. Luis, yo quiero dejar un canal abierto contigo para que podamos seguir transmitiéndote las dudas de la gente. Yo sé que siempre fuiste muy receptivo con nosotros y quiero agradecer eso públicamente, porque muchas de las comunicaciones que hace Resistencia Contable es justamente de las informaciones que vos nos das, ¿verdad? Y quiero contar contigo siempre en ese sentido, de tal manera poder canalizar un poco las inquietudes que vienen de todo el país. Lo que sí me estaban diciendo la gente es que hay mucha gente que cobró 36.000 guaraníes y esas cosas, y yo creo que de repente el tema de subsidio, por lo menos, sería bueno también explicar cómo se pagaron,
qué se pagaron y qué se tuvieron en cuenta para pagar, para que la gente entienda y le pueda explicar también a sus trabajadores. No sé si eso podemos dejar en una segunda charla, ¿verdad? Como un complemento Sí, de información. sería interesante que unifiquen todos aquellos casos, porque tenemos infinidad de casos también. Inclusive detectamos a veces que querían venir a cobrar y estaban inscritos, por ejemplo, como funcionarios públicos, por ejemplo, en las municipalidades. O sea, que cosa que no correspondía, y ahí recién muchas veces algunos se dio cuenta también que estaban, nunca le dio salida o no se comunicó esa salida. Y bueno, hay varias situaciones que hay que ir viendo de forma puntual a qué ocurrió o qué pasó. Ya. Luis, otra cosa que me piden es una línea directa con IPS para ver el tema de las planillas que en este momento están teniendo mucha dificultad en su generación, tema de pagos y el tema de suspensiones, ¿verdad? Que es cosas que quieren ir consultando. Te comento también, Luis, que tuvimos 200 personas conectadas en forma directa en este momento, así que para que vean un poco el interés que tenemos, yo sé que esto se va a reproducir por miles inclusive. Entonces, me gustaría si puedes después facilitarnos esos números para que nosotros podamos pasar a la gente de tal manera que se puedan comunicar con el IPS. La mayor parte de la gente te agradece porque dice que es muy interesante la charla que hiciste y que espera que haya otras jornadas de igual calidad por sobre todo. Bueno, el objetivo que tenemos luego es transparentar todo lo que es referente a IPS. ¿Cómo se va a transparentar eso? Que la gente conozca las normativas. También con eso, el empleador muchas veces también o el trabajador desconoce lo que es el tema de IPS, el seguro social, para qué sirve. Y con esto nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de gente que entre en el debate, porque es importante en realidad lo que presta IPS muchas veces. Sí, se entiende que no damos abasto por la totalidad, pero en el caso cuando es urgente, por ejemplo, una operación de corazón, un bypass, ahí sí se valora lo que es IPS. Yo, por mi parte, por ejemplo, valoro mucho porque mis padres prácticamente todo el día utilizan lo que es IPS. Eh, hay que valorar también lo bueno, pero nos hace falta mucho mejorar la gestión, eso es indudable. Y entre todo yo digo que tenemos que apuntar a eso, a ir mejorando día a día y a transparentar todo lo que es estas cuestiones. Conocer las reglamentaciones es fundamental para que uno defienda también lo que es su derecho. Y bueno, y ante eso, también me comprometo a pasarte todos los flyers referentes a los contactos. Ahora tenemos también un caso de COVID de una funcionaria en el departamento de cobranza, que tenemos los nuevos contactos, van a trabajar desde su casa en forma virtual, y le voy a facilitar todos los flyers de los diferentes contactos y los diferentes productos también a fin de que puedan socializar. Gracias, Luis. Visto que está conectado también Hugo Aranda, así que un saludo muy grande para él. Quiero agradecer también a uno de tus compañeros que en el chat estuvo contestando muy amablemente a todas las consultas que se estaban haciendo. Y por sobre todas las cosas, como te dije hoy, tu compañero se llama Víctor Julián Romero, él estuvo colaborando con nosotros contestando las preguntas, así que sin conocerle, muchísimas gracias. Podemos quedarnos entonces para una próxima charla y vamos a estar avisándole a la gente de esto, ¿te parece? Lilian, no sé si le puede dar ya un audio ahí a Hugo para que se comprometa a la próxima charla sobre riesgo laboral. Carlos, No ¿puede sé si está habilitarla Hugo todavía. Aranda? Sí, un segundito. Hugo, vamos a ver por si está. Hola, Hugo. Hugo Aranda dice, tiene un nombre ahí, y vas a ver que está con su foto nomás ahí, Carlos. Tendríamos Espera que que te voy a saber decir cómo. con qué nombre está, porque Espera un ratito, te voy a decir. Está con una foto, me parece que es la oficina. Henry Aranda dice. Henry Sí, Henry Aranda. Aranda, sí. Le habilitamos el audio. Henry, ¿podés por favor darle clic en tu audio y habilita? Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Gracias, Luis Carlos. Excelente estuvo la charla, realmente nutritiva. Nos quitamos las dudas también los funcionarios. Ahora me toca estar en otra
dependencia del IPS, pero siempre a las órdenes tratando de acuar las dudas de los asegurados, de los empleadores, de los trabajadores y siempre trabajando con ustedes, Lilian. Un gusto como siempre. Gracias. Decime, Hugo, ¿en qué departamento está? Porque dice acá, Luis, que vos nos podés ayudar con respecto al tema de riesgos. ¿Puede ser eso? Sí, sí, sí. Estamos nosotros haciéndonos cargo ahora de todos los beneficios a corto plazo. Eso conlleva el pago por reposos de enfermedad común, reposos por maternidad. Eso conlleva el pago por la compensación económica por suspensión de contrato. Ahora tenemos la nueva figura de pagos por aislamiento preventivo, por ser parte del grupo de riesgo, vulnerabilidad. Y bueno, son desafíos que se presentaron y bueno, estamos tratando de revolucionar. Tenemos nuestro centro de atención también. Le voy a pasar los contactos ahí, Luis, para que socialice con todos, ¿verdad? Y estamos en la dirección de riesgo laboral y subsidio. Muchísimas gracias y felicidades, Hugo. Yo sé que vamos a poder salir adelante con todo esto. Como te dije, Luis, muchísimas gracias. Hugo, también a vos y a tus compañeros que estuvieron integrándose a nuestra transmisión de este momento. Nos encontramos en una próxima charla. Esta casa y este canal de comunicación está abierto y a disposición de ustedes cuando quieran. Como le dije a Luis, tenemos una convocatoria muy importante en este momento y yo creo que ustedes saben que Resistencia se escucha, así que pueden usarnos como un canal de comunicación también. Totalmente, Lilian, me fijé, estuve viendo, éramos más de 200 acá en el Zoom y en el Facebook, ni qué decir, explotó, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos los programas que queremos socializar con ustedes y para que se conozca también, así como los productos de OP en su momento se empezaron excelentemente a través de Luis Carlos a promocionar. Bueno, nosotros también queremos de esta dirección empezar a que se conozcan los productos. Acá están preguntando si las actualizaciones a las que estamos obligados cada año quedan suspendidas o siguen vigentes teniendo en cuenta que el sistema estaba fallando. Bueno, referente a la actualización de datos, la resolución está vigente, indica una aplicación de una multa, pero estamos gestionando para que haya una exoneración por este año hasta que podamos brindar un sistema 100% eficiente. Vamos a seguir insistiendo con eso para que la normativa también no sea, la aplicación de la multa no sea aplicable por este año. Sería importante. Luis, te saqué más de la 1 hora que te había pedido, así que muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Si podés ir cerrando. Les comento a la gente que esto queda grabado, va a ser transmitido en el canal de YouTube de Resistencia Contable. Queda también fijo en nuestra página, de tal manera que ustedes pueden volver a escucharlo desde el inicio si es que no tuvieron la oportunidad de participar. Y los materiales que Luis nos pase va a estar alzada en el grupo de consultas de Resistencia Contable, donde existe una carpeta que se llama Archivos y donde vamos alzando todas las informaciones que vamos recibiendo y que son de utilidad para todos. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en un próximo conversatorio que creo que va a ser la próxima semana sin falta. Así que gracias, Luis, de nuevo. Gracias Lilian, Carlos y Hugo. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias a todos por participar. Hasta luego.